Hace apenas 2 meses he realizado la mayor inversión de mi vida en cuanto a dinero de golpe se refiere. Y hablo de inversión, pero realmente es más bien una apuesta. Sí, es una apuesta porque me he hipotecado por más de 1.300.000 euros. La apuesta es bien sencilla. Me he hipotecado pensando que el euro va a perder al menos un 60% de su poder adquisitivo en los próximos 30 años. Y por tanto, he cogido prestado ese dinero hoy para comprar un activo que creo que se va a revalorizar y mientras tanto creo que mis ingresos van a subir a más ritmo del que lo hace la inflación y también de los intereses del pago de la deuda para devolver la hipoteca. Obviamente el dinero de la hipoteca ha ido para comprar una vivienda porque es prácticamente lo único que puedes comprar con el dinero de una hipoteca excepto en algunas excepciones. Esta vivienda está ubicada en el centro de Andorra. Y aquí viene mi segunda apuesta. Aparte de estar seguro que el euro se va a depreciar al menos un 50, 60 o 70% en los próximos 30 años, también estoy muy convencido que debido a la falta de construcción de obra nueva en los países y más concretamente en las ciudades donde la población está creciendo a mucho más ritmo de lo que lo hace la nueva construcción de viviendas, el precio lamentablemente no va a hacer que subir. Aquí podemos ver en Idealista muy bien la gráfica de visados de obra nueva y vemos cómo desde 1992 hasta el 2006 no se paró de construir y después de la gran burbuja que hubo en el 2008 y el pinchazo de la crisis financiera mundial, los visados de obra nueva están en mínimos, siendo muchos menos las nuevas viviendas que se están construyendo que las nuevas familias que se forman y que requieren de un techo para poder vivir. Este dato no es que me lo inventé yo y no solo es desde el 2008 como hemos visto en Idealista. Desde 1961 al 75 la población creció en 5,5 millones de habitantes y se construyeron pues un total de 4 millones de viviendas, lo cual da un ratio de 0,75 por cada 100, es decir, por cada 100 personas nuevas que había se construyeron 0,75 viviendas. Desde el 2010 al 2024 la población ha crecido en 1,5 millones de habitantes y solo se han generado una vivienda para cada 0,59 familias, es decir, la tasa de nueva construcción se ha reducido enormemente. Además, esto es muy curioso, el gobierno siempre dice que quiere proteger a las familias y hacer la vivienda asequible, pero la realidad es que la vivienda protegida construida se ha reducido enormemente. En el periodo del 61 al 75, de los 4 millones de viviendas que se construyeron, 2,6 millones fueron de vivienda protegida y hoy en día, en estos 14 últimos años, de 1,5 millones de viviendas construidas, solo 283.000 han sido de vivienda protegida. Algo curioso para reflexionar. Ahora bien, dejando estas pinceladas que te he dejado al inicio del vídeo, lo que vamos a ver es qué otras razones económicas y financieras han influenciado en la compra de vivienda. Yo que era un defensor acérrimo del alquiler, ¿por qué me he hipotecado a 30 años? ¿Por qué a tipo fijo? Y sobre todo, ¿por qué no pienso amortizar ni un solo euro de la compra de la vivienda? Vamos con ello. Si eres seguidor del canal, ya sabrás que la liquidez o el dinero que hay en circulación en estos últimos años se ha multiplicado exponencialmente. La realidad es que la divisa es algo que no es escaso y que en los últimos 90 años el dólar perdió el 99% de su poder adquisitivo. Pero lo que ha ocurrido tras pandemia ha sido alucinante. Fíjate aquí, es la M2, la evolución de la masa monetaria del dólar, cómo se ha multiplicado tremendamente en los últimos 5 años. De hecho, están así que el dólar y el euro han perdido cerca de un 35% de su valor solamente en los últimos 5 años. Toda esta liquidez no se está yendo a los salarios de las personas. Por desgracia, se está yendo solamente a los activos financieros y a los activos reales. ¿Qué son los activos financieros? Pues son, por ejemplo, las acciones de las empresas, son los activos reales, el oro, Bitcoin y los inmuebles. Y es aquí donde está yendo toda esta liquidez que se está inyectando al sistema financiero. Este hecho que se ha agravado desde el 2020, pero que lleva pasando toda la vida desde que vivimos en este sistema financiero actual, más o menos desde los 1970, nos ha dejado con un panorama desolador para todo aquel que no tenía activos reales como los que acabamos de ver o financieros. El Instituto Nacional de Estadística, esto no es ningún bulo ni nada fabricado por dejar mal a PP o PSOE, nos dice que desde el 2000 la inflación acumulada en España es del 80%. Es decir, que el euro ha perdido prácticamente pues, todo su poder adquisitivo desde entonces. O lo que es lo mismo, que los precios han subido un 80% a nuestro alrededor. Esto en parte se debe al despilfarro y a la poca responsabilidad fiscal que tienen los estados en cuanto al ajuste de los presupuestos. Dicho en castellano, que gastan mucho más de lo que ingresan. Y los bancos centrales se ven obligados a inyectar mucha más liquidez al sistema, entre otras cosas, para recomprar la deuda de los estados y que puedan seguir gastando mucho más. Además, en Europa, los tipos de interés están muy
muy manipulados artificialmente por el Banco Central Europeo. Y para que los estados puedan financiar sus déficits donde deben más de lo que tienen en PIB en términos porcentuales, pues tienen los tipos de interés muy bajos para que el repago de esa deuda ocupe lo menos posible dentro de los presupuestos. Y esto es especialmente real en el caso de España, donde esto se traduce en que pueden los ciudadanos también conseguir hipotecas por debajo de tipos fijos del 2, viendo incluso hasta el 1,8%. Si has prestado atención, vemos que tenemos dos factores para un combo totalmente explosivo. Por un lado tenemos que no se construye vivienda y que está aumentando mucho más la población de la oferta disponible de viviendas para comprar, y por otro que es muy fácil acceder a financiación con tipos muy ventajosos. La realidad es que esto provoca que el precio de las viviendas esté subiendo y que, en mi opinión, no vaya a parar de subir en aquellas ciudades que sean hubs financieros de trabajo, fiscales o financieros. En España esto lo vemos muy claro en ciudades como Málaga, Madrid, Valencia o incluso también Barcelona. Y aquí, donde yo vivo, en Andorra, pasa más de lo mismo. Y sí, ya sé que hay gente que me dice: Javi, pero es que ya ha subido mucho y quizá en relación a los sueldos actuales la gente ya no se puede permitir la vivienda. Bueno, la realidad es que eso es una percepción que se tiene, y es cierto que hay una clase media que está retrasando mucho el acceso a la vivienda. Pero, lamentablemente, para unas cosas y bien para otras, el mercado de la vivienda se ha internacionalizado. Pepito y José ya no compiten contra el español de turno, sino que compiten contra un comprador muchas veces internacional, que trae capital de fuera y que tiene mucho más poder adquisitivo. Es curioso el dato que vi y que yo al principio ni siquiera me creía, y es que hoy en día un 35% de las viviendas se están comprando al contado, es decir, sin necesidad de financiación. O sea que esto te deja muy claro que todavía hay margen en el mercado y mucho apetito por comprar la vivienda al precio en el que están. Y si tú pones el precio por metro cuadrado de Madrid o de Andorra al lado de otras ciudades como pues Tokio o como Londres o como Nueva York o como Singapur, pues te vas a dar cuenta que realmente todavía hay margen de subida al haberse internacionalizado el mercado de la vivienda. Y esto es algo que no solo se ve en Madrid con la llegada de mucho capital de Latinoamérica, entre otros lugares, sino que también se ve en Andorra, donde se da la circunstancia de que es un hub financiero y fiscal donde a muchas familias les sale muy rentable instalarse por los beneficios fiscales y donde solo con los beneficios fiscales de 1 o 2 años les da para comprarse la vivienda. La población en Andorra ha crecido al doble de ritmo que la población en España, y aunque últimamente se está construyendo bastante más, todavía pues no ha dado para poder alcanzar toda esa demanda de nueva vivienda de calidad que hay por todo el capital y todas las familias que están entrando. Y la realidad es que el país está mejorando a ritmos acelerados en cuanto a negocios, en cuanto a servicio de productos de oferta de gastronomía, en cuanto a lo bien que se vive, y todo eso hace pues que cada vez más gente con mucho capital quiera ver, y yo creo y estimo que los precios no van a parar de subir. Y es que si comparamos los precios de la vivienda en Andorra con otros microestados con condiciones fiscales similares, todavía hay mucho margen de subida. Ahora bien, hasta aquí es un poco el análisis económico de por qué creo que los precios van a subir. Si esto lo sumamos a que es una hipoteca tipo fijo, donde mis ingresos van a ir subiendo, la cuota va a ser estable y cada vez yo voy a haber amortizado más dinero del que debo la deuda, y en paralelo el precio del activo sobre el que está referenciado la hipoteca va a ir subiendo, creo que financieramente es una operación inteligente. Pero, como todo, cuando he hablado de si merece la pena comprar o alquilar, no solo son los números financieros, sino también los personales. Siempre he dicho que no merece la pena comprar una vivienda cuando no sepas que quieres estar en un sitio al menos 5 o 10 años, porque los gastos de notaría, los costes de cerrar la operación, las comisiones incluidas, pueden hacer que incluso si tú compras y la tienes que vender a 2 años, como al principio de la hipoteca además casi todo lo que pagas es intereses y esos costes de comprar y vender, puede que no te salga a cuenta incluso aunque la vivienda se revalorice. Personalmente llevo en este país desde el 2018 y la verdad es que ha cambiado mucho mi situación para bien. Ni cuando llegué tenía los ingresos que tengo ahora, porque aunque sí que me vine pues por la parte fiscal, la parte de entorno y estar más cerca de mi pareja, la realidad es que en ese momento a mí fiscalmente tampoco me interesaba tanto venirme, sino que fue más una apuesta de crecimiento personal. Ahora la verdad es que me va muy bien, he hecho un montón de amigos y es donde quiero montar mi familia y establecerme en la próxima década. Siendo esto así y teniendo ya unos ingresos estables, que ya me puedo permitir la casa que creía que me iba a poder acabar permitiendo, pero que en ese momento no me permitía, ha llegado el momento de comprar.
Y te explico esto porque en los últimos años me he mudado en 4 ocasiones en los últimos 5 años. No hubiera tenido sentido estar comprando y vendiendo una casa cada vez que me iban aumentando los ingresos y mi patrimonio iba subiendo a proporción, sino que prefería alquilar para tener esa flexibilidad, conocer distintas partes del país y decidir finalmente dónde me quería establecer. Es totalmente cierto que los precios en estos últimos 4, 5, 6, 7 años han subido un montón y, entre comillas, me lo he perdido. Pero hay una variable a considerar y es la que siempre cuento que hay que analizar cuando uno decide si entre alquilar o comprar. Y es la variable que tiene que ver con invertir la diferencia que darías de entrada. Yo todo mi dinero, como sabéis, lo he canalizado hasta ahora en fondos indexados y en Bitcoin. Y Bitcoin y fondos indexados han subido tanto o más que la vivienda, por lo que la realidad es que no he salido perjudicado por no comprar y cuando ponemos el lote completo creo que he salido beneficiado por la decisión de invertirlo en otros activos. Ahora bien, no te voy a negar, y lo había comentado en algún otro podcast, que viendo la situación mundial donde el apalancamiento y el acceso al crédito barato está a la orden del día, me da un poquito de pena no posicionarme corto contra el euro a largo plazo con una hipoteca con tipos de interés muy bajitos. Por eso la verdad es que ahora que sí que estoy estabilizado, que me puedo permitir el piso que quiero, he decidido la opción de hipotecarme a largo plazo, a 30 años, dar el mínimo de entrada posible y no pienso amortizar ni un solo euro de esta hipoteca. Como yo lo veo es que cualquier hipoteca entre un 1,5% y un 3% es prácticamente dinero gratis, porque está muy por debajo de lo que es la inflación oficial y más aún por debajo de lo que es la inflación monetaria, que está entre el 7 y 8% anual. Cogiendo el dinero que yo podría dar para amortizar e invirtiéndolo en activos como oro, fondos indexados o Bitcoin, estoy convencido que voy a sacar entre un 7 y un 12% anual, que es muy superior al 1,5% o 3% de las hipotecas a tipo fijo que ha habido en estos últimos años y que por tanto sería desperdiciar mucho dinero amortizar esa hipoteca. Prefiero ir pagando esos intereses al banco e ir amortizando poco a poco con un dinero presente que tienes que entender que siempre es mucho más poderoso que el dinero futuro y que por tanto si te desprendes de él ahora, probablemente en el futuro te arrepientes. Además, tienes que entender una cosa muy importante y es que cuando amortizas dejas de tener opcionabilidad. Es verdad que debes menos, pero hay una verdad que es inmutable y es que tú antes tenías un dinero que ya no tienes, ¿de acuerdo? En cambio, si tú lo inviertes, es verdad que sigues debiendo lo mismo, pero tú siempre puedes decir cuándo amortizar y por el camino ese dinero, con volatilidad por el camino, es cierto, pero va a ir creciendo a mucho más ritmo del que tú debes. Y por tanto te interesa sin duda no amortizar, siempre y cuando puedas llevar en el estómago esta decisión y sobrellevar la volatilidad y entender que debes un dinero que puedes pagar perfectamente. Lo más interesante de las hipotecas a tipo fijo es que tienes que entender una cosa. Esa cuota va a ser estable durante todo el término de la hipoteca. Así te vas a evitar salir en la sexta cuando los tipos de interés suban diciendo que te han engañado en el banco. La realidad es que la mayoría de gente que coge las hipotecas de tipo variable lo hacen porque en ese momento les interesaban y no tuvieron en cuenta que su vida financiera es muy larga. Pero lo realmente interesante de las hipotecas a tipo fijo es que tú sabes que esa cuota se va a mantener estable y hoy a lo mejor supone un 30% de tus ingresos, pero lo que es altamente probable es que en 10 años haya pasado a ser solo un 20% o un 15% de tus ingresos y en 25 años apenas represente un 5% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque tus ingresos, aunque solo sea por el IPC, van a ir subiendo un 2, 1,5%, 3% anual y eso va a hacer que de cada década tú ganes un 20, 30, 40% más y por tanto, como la cuota sigue estable, el porcentaje sobre esfuerzo de tu sueldo va a ser cada vez menor. Y en paralelo, el activo que tienes, con un poquito de suerte, si has elegido bien la zona, se irá revalorizando. Si quieres que te ayude a encontrar una buena hipoteca a tipo fijo, te dejo abajo el enlace de mi broker hipotecario, donde puedes agendar una llamada y puedes conocer el servicio que prestamos para buscarte la mejor hipoteca y ayudarte en todo el proceso para que consigas las mejores condiciones y muchísimo dinero de ahorro y muchísima paz en el proceso de la contratación de tu hipoteca. Este servicio por ahora solo está disponible en España, así que si te interesa, puedes verlo abajo. Pese a todo esto que te cuento, no siempre comprar es la opción más inteligente y para comprar hay que poder permitírselo, por desgracia, porque es verdad que el coste de financiación es barato, pero necesitas ahorrar un 5, 10, 15 o 20% de la entrada, dependiendo de los casos, para poder acceder a la hipoteca. También es importante entender que no debes de sobreendeudarte sobre tus ingresos, porque muchas veces es mejor centrarte en crecer profesionalmente y esperar 2-3 años a la compra y hacerlo más holgadamente y poder comprarte la casa que quieres, que no a lo mejor entrar al piso que ahora te puedes permitir, pero que en unos años se te va a quedar corto. Te dejo aquí este vídeo donde analizo muy bien si comprar
o alquilar en función de tu situación y vemos todas las variables que influyen en el proceso. Además de esto, es importante entender que no es buena idea tener el 100% de tu patrimonio en una vivienda y en una hipoteca. Es importante internacionalizar tu dinero con fondos indexados internacionales, Bitcoin, oro, porque si eliges mal la compra de la vivienda que tú eliges, puede darse el caso de que caiga el mercado inmobiliario un 20, 30 o 40%, tú sigas debiendo lo mismo y debas más de lo que vale tu vivienda. Y esto es una carga mental y emocional y financiera muy importante. Espero que te haya parecido interesante el vídeo. Quería darte el contexto de cómo yo tomo las decisiones financieras y cómo tomo a uno la decisión financiera de comprarse una casa, que es de las decisiones financieras más importantes de su vida, y espero que te parezca útil e interesante. Te leo abajo en los comentarios y recuerda que si quieres que te ayudemos a tramitar tu hipoteca, te dejo el enlace aquí abajo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.